está. Bien, entonces ahora veríamos la etapa de procesamiento dentro del análisis que habíamos hecho, separando las funciones o el instrumento digital en bloques funcionales. Entre ellos, entonces habíamos visto que en una de las partes, el tercer bloque, era el convertidor analógico digital. El convertidor analógico digital, ¿qué es lo que nos proporciona? O sea, ¿cuál es su función importante? Justamente transformar las señales eléctricas de analógicas a digitales. ¿Por qué se hace necesario esto? Porque nosotros sabemos que las señales que incorporamos a este tipo de instrumento, al menos desde el punto de vista que nosotros estamos viendo, procesan o miden o toman, o la idea, el objetivo es con estos instrumentos medir una señal analógica. Es decir, a ver, supongamos nosotros queremos medir una corriente de un circuito. Si nosotros vamos al fundamento de ese tipo de señal, vemos que tiene un comportamiento analógico, como señales analógicas o como señales continuas, si lo miramos desde un punto de vista matemático, ¿no es cierto? Las señales continuas, las que tienen, digamos, respuesta para cada uno, para todos los instantes de tiempo, ¿no es cierto? Para todos los infinitos puntos posibles a tener como variables independientes, desde la variable independiente como variable dependiente. Entonces, el tratamiento está para que nuestro instrumento nos pueda medir esas señales. Es decir, las señales que nosotros captamos desde el exterior son señales continuas o señales analógicas. Pero ¿qué resulta? Que justamente el gran desarrollo de estos instrumentos electrónicos o instrumento digital, está basado en procesamiento, pero de señales digitales. Justamente los procesadores justamente se basan en eso, ¿no es cierto? En realizar operaciones, pero con señales digitales. Entonces es necesaria en un instante hacer el cambio de esa señal, pasar de la señal analógica a la señal digital. Justamente estos convertidores analógico-digital es la función que resuelven, la función que hacen dentro del instrumento, ¿no es cierto? Entonces, nosotros inicialmente con el instrumento vimos que tomamos la señal, primero la convertíamos en diferencia de potencial, porque eso es lo que procesa un instrumento o un elemento comparador, con lo que está constituido nuestro instrumento digital. Pero después también tenemos que adecuarla en amplitud. Entonces, por esa razón, recurríamos a atenuadores si la señal es muy alta, o amplificadores si la señal es muy baja, pero sigue siendo una señal analógica. Entonces llega un punto en que tenemos la señal analógica, y nosotros a través de esta etapa de los convertidores analógicos la transformamos en una señal digital. Entonces esa es la función que va a realizarse en esta etapa. Los convertidores analógicos digital, bueno, hay de varios tipos, ¿no es cierto? Pero los que más se adaptan para los instrumentos eléctricos, porque en definitiva esa es nuestra materia, o instrumentos electrónicos, los instrumentos digitales, son los que detallamos acá. Convertidor analógico digital de rampa, o de aproximaciones sucesivas, o de doble rampa, o convertidores voltaje-frecuencia, conversor voltaje-frecuencia, o paralelo. Estos 5 de alguna manera son los que vamos a ver. Existen otros, pero los más usados, al menos en instrumentos, serían de este tipo. Bueno, eso nosotros iniciaríamos
con el más sencillo de todos, los que originalmente o históricamente iniciaron este proceso de conversión, los primeros que existían, que eran los convertidores rampa, ¿no es cierto? Bueno, todos sabemos lo que es una rampa. Una rampa es... tomado desde el punto de vista de una señal eléctrica, ¿no es cierto? Es el procesamiento de una señal que se manifiesta como una recta. O sea que si lo comparamos a las funciones matemáticas que tenemos, es idéntico a una función de primer orden, ¿no es cierto? De primer grado, ¿no es cierto? Y esa función de primer orden nosotros la representamos gráficamente con ¿qué? Mediante una línea recta. Una línea recta que puede tener una pendiente positiva, negativa, puede pasar por el origen o puede pasar por otro punto del eje de ordenadas, es decir, puede tener diferentes características. Bueno, nosotros vamos a adoptar una de ellas, ¿no es cierto? Y que la vemos representada en la figura a través de la línea recta, ¿no es cierto? Que cruza este sistema de ejes cartesiano en dos puntos, ¿no es cierto? Lo que señalamos ahí en la figura. Bueno, esa es una rampa, pero en definitiva no es otra cosa que una función lineal. Bueno, una rampa... como la que analizamos, que acá lo vemos como a través de una representación gráfica, cómo puede ser generada eléctricamente. Y bueno, a través de por ejemplo, de la carga o de la descarga de un condensador a través de una resistencia. Es decir, la carga o descarga de un condensador desde una fuente de energía y a través de de una resistencia, ¿no es cierto?, de un determinado valor. Si nosotros recordamos, ustedes recurren un poco a lo que es el transitorio, ¿no es cierto?, que han visto en electrotecnia. En electrotecnia el año pasado, cuando se hacía el análisis del transitorio, pueden haber visto ahí, deben haber visto cuál es la ecuación de carga de un condensador y más precisamente cuál es la gráfica de respuesta cuando se le aplica a un condensador una diferencia potencial a través de una resistencia, ¿no es cierto? Bueno, y tiene un proceso similar, pero opuesto, diríamos, la descarga de ese condensador. Entonces, si recordamos eso, la carga de un condensador tiene una respuesta exponencial, era una función exponencial, ¿no? Si de esa función exponencial, que ustedes la deben recordar, y si no, bueno, recurren un poquito a repasar las bibliografías de esa materia, ¿no es cierto? Pueden ver que en la parte inicial de esa respuesta exponencial, la parte inicial es bastante aproximado a una línea recta y luego empieza a curvarse y a atenuarse, ¿no es cierto? Imaginen entonces la respuesta, la curva de respuesta en el transitorio cuando se carga un condensador. Entonces, en el caso de la descarga es similar, ¿no es cierto?, pero opuesto, baja de un valor de una tensión mayor hasta un valor cero que lo alcance en infinito. Entonces, la primera parte de esa respuesta tiene una graficación prácticamente lineal, que es la que nosotros, por ejemplo, presentamos acá. Entonces, en definitiva, la descarga de un condensador nos da una opción tecnológica como para producir un generador de RAM. Bueno, entonces imaginamos que por lo menos con eso ya entendemos a dónde se produce o cómo se produce esa rampa. Lo que se hace a continuación es, entonces, tenemos un generador de rampa que nos va a proporcionar esta representación, establecido acá en una representación gráfica, ¿no es cierto?, una señal de este tipo. Una rampa descendiente o de pendiente negativa. Bueno, lo que se hace es, en los comparadores, recuerdan que los comparadores dijimos que eran
circuitos electrónicos que tienen dos entradas, ¿no es cierto? Y una salida. En las dos entradas, una era la pata inversora y una pata no inversora, o terminal inversor y un terminal no inversor. Y la salida es la respuesta que va a dar ese comparador en función de cómo sean las dos señales relativamente, esa que le aplicamos al conversor, ¿no es cierto? O al procesador. Entonces, ¿cómo pueden ser esas señales? Fíjense, una señal puede ser mayor que la otra, en un momento puede ser igual y en un momento puede ser inferior. En función de esas tres posibilidades, vamos a tener una respuesta a la salida. Y el caso es que cuando nosotros tenemos que la señal de la rampa que está incorporada a la parte o a la terminal inversora, ¿no es cierto?, es mayor, fíjense, sería esta, digamos, en la zona, ¿no es cierto?, donde se manifiesta la tensión de la rampa con valores mayores en amplitud, ¿no?, con valores mayores a la tensión que yo pretendo medir, que acá la denomino B sub X, ¿no es cierto? Y ese es un valor constante. Esa B sub X es imaginemos que nosotros le aplicamos al instrumento una tensión que proviene de una batería, ¿no es cierto? O de una fuente de alimentación continua. Esa es la que yo quiero medir, esa la llamo B sub X. Entonces, nuestra rampa en un momento va a tener una tensión mayor y eso va a estar dado en todos los puntos desde el eje de X hasta que en un momento se manifiesten iguales las dos. En esos casos, cuando la tensión de la rampa sea mayor que la tensión incógnita que yo le aplico en la pata no inversora, la terminal no inversora, la salida en ese comparador va a ser un cero, es decir, no vamos a tener ninguna salida, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, toda esta zona, ¿no es cierto?, desde el origen hasta el punto marcado ahí en el gráfico, en esa zona, el resto de los componentes del instrumento no van a tener ninguna señal de accionamiento, por lo tanto, va a quedar nula toda esa parte y no va a indicar, en definitiva, nuestro instrumento no va a producir ninguna indicación. Pero fíjese, llega un momento en que esos dos valores se igualan. La tensión incógnita, que es la que yo quiero medir, se iguala a la tensión de la rampa. Y digamos, un momento o un instante posterior, ¿qué es lo que va a pasar? Ya la tensión incógnita va a ser mayor que la tensión de la rampa. En ese instante, ¿qué es lo que va a pasar? Como la entrada en la terminal, no inversora, o sea, B sub X, va a ser mayor que la tensión de la rampa, inmediatamente la salida va a ser un 1, es decir, se va a manifestar a la salida una respuesta favorable. Esa respuesta favorable se aplica a otras compuertas de manera que esas compuertas dejen pasar impulso generado en el mismo instrumento, ¿cierto? A través de un oscilador de impulso como los que vemos nosotros en la parte baja de la figura. Es decir, en definitiva se comporta ese comparador como una compuerta que en el caso que mencionamos, cuando la tensión de la rampa era mayor, no deja pasar ningún impulso, y cuando la tensión B sub X es mayor que la de la rampa, sí deja pasar. Es el único comportamiento, es el proceso que hace. Cuando deja pasar esos impulsos, que son, como digo, son generados en el mismo instrumento, los deja pasar, entonces actúa en toda esta parte en que se verifica toda la misma situación, actúa ¿qué cosa? Un contador de impulso, de los que deja pasar esa compuerta. Entonces pasa una serie de impulsos y el contador los está registrando y los está constando. Eso ocurre hasta que después tenemos
una situación que cuando cruza el eje de X, de abscisa, la tensión de la rampa inmediatamente se anula de vuelta y tenemos un proceso similar al anterior, es decir, deja de contar impulsos, o mejor dicho, dejan de pasar esos impulsos. Entonces, dejó de pasar esos impulsos, entonces, en definitiva, nuestro contador, que es parte integrante del instrumento, registra, ¿no es cierto?, o nos da un reporte de la cantidad de impulsos que pasó, ¿no es cierto?, los cuenta y a través de una codificación binaria, el proceso se transmite al display manifestando esta cantidad de impulsos contados y los convierte, por eso digo, a través de una codificación adecuada, los convierte en un número que es equivalente o que es el correspondiente a la señal analógica que nosotros hemos aplicado al comienzo del instrumento, o a las puntas de prueba del instrumento. Fíjese ¿qué es lo que pasa? Lo único que hace el instrumento es tomar un momento adecuado para dejar pasar la señal, se pasa la señal, se cuentan los impulsos, después se registran cuando ya pasa por cero y finalmente, a través de la codificación binaria lo expresa como un valor de tensión continua. Fíjense, como para hacer una comparación, o más bien tal vez mejorar el entendimiento, ¿qué hubiera pasado si esta tensión hubiese sido mayor o menor? Cualquiera de los dos casos. A ver, si esta tensión hubiese sido menor, me refiero a la tensión que quiero medir, la que se le aplica al instrumento. Si hubiese sido menor, hubiésemos tenido una marcación, o sea, un valor constante que hubiera sido inferior. Ese valor constante ese valor constante que es menor, fíjense, hubiese interceptado a la rampa decreciente en un instante posterior al que lo tenemos manifestado como ejemplo en la gráfica. Entonces, recién en un instante posterior, un instante después del tiempo, se hubiera abierto la compuerta y deja pasar los pulsos. Por lo tanto, la cantidad de pulsos que pasaría y que son registrados por el reloj va a ser menor que en el primer caso, menor que en el primer caso. ¿Qué quiere decir entonces? Que es fundamental, fíjense, la determinación de este periodo, el periodo en que las dos señales se intersectan son iguales y el instante en que pasa por cero. Porque ese periodo es el que deja o permite hacer una conversión hacer la conversión de la señal continua en una señal o una suma de impulsos. O sea, determina una cierta cantidad de pulsos, ¿verdad? Bueno, entonces, si hubiese sido mayor, a ver, tomemos el caso de por ejemplo, una tensión ligeramente mayor, entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado? La intersección se hubiera producido antes, ¿no es cierto? Entonces, si bajamos eso, resulta que la compuerta se hubiera abierto instantes antes. Por lo tanto, el periodo de paso de impulso se hubiera iniciado en un instante anterior, y por lo tanto hubiera sido mayor ese periodo. O sea que en función de cómo sea el periodo que la compuerta permite la apertura, ¿no es cierto?, y el pasaje de los impulsos, eso es la que de alguna manera muestra la proporcionalidad de la señal aplicada como señal incógnita, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, esa es la forma en que funciona un instrumento de rampa, o más bien el conversor analógico digital de rampa, haciendo una comparación de una rampa, ¿no es cierto?, con pendiente negativa, con una tensión continua. Convierte eso, o más bien establece a partir de esa relación aplicada a los procesadores, los convierte en un periodo que puede ser mayor o menor, pero va a ser proporcional a esa tensión continua aplicada. En ese periodo deja pasar una cierta cantidad de pulsos, esos pulsos después son contados, vale la redundancia, en un contador, ¿no es cierto?, que tiene el mismo instrumento, y son manifestados, o sea, son codificados y son manifestados en el display
con valoraciones referidas o correspondientes a la tensión continua aplicada, ¿no es cierto? Ese es el funcionamiento total. Fíjense que no hemos planteado ningún tipo de circuito electrónico, porque bueno, sí, se podría haber establecido un diagrama de bloques, ¿no es cierto?, de cuáles serían los elementos integrantes para realizar ese proceso. Pero en realidad no analizaríamos, o más bien la idea no es manifestar o estudiar o comentar circuitos electrónicos, sino nada más que un procedimiento de cómo se hace la conversión. Y así en forma sucesiva para todos los otros conversores. Ese es uno, el primero que habíamos manifestado. Había otro, el de aproximaciones sucesivas. El de aproximaciones sucesivas. Las aproximaciones sucesivas, digamos, sería un conversor que en definitiva está realizando, o sea, su proceso de conversión lo realiza con un procesamiento que de alguna manera contiene varias etapas de comparaciones también, ¿no es cierto? Fíjense, tampoco manifestamos acá ni presentamos un circuito electrónico, un circuito con técnicas digitales que lo va a realizar, simplemente manifestamos la modalidad en que lo hace, que los circuitos electrónicos actúan para hacer esa conversión. ¿Y cuál es? ¿Cómo sería en aproximaciones sucesivas? En aproximaciones sucesivas se toma una tensión de referencia que acá, según esta gráfica, la denomina B sub FE, una tensión de referencia, cualquiera. Y después tenemos nosotros, por otro lado, conocemos o manifestamos, al menos en este ejemplo genérico que estamos dando, el valor de la entrada, o sea, el valor que yo voy a medir, la tensión incógnita que yo quiero medir, la que yo le apliqué al instrumento y que convertí a través de la etapa de entrada, ¿no es cierto? De lo que allá habíamos hablado antes. Entonces, lo que se hace es una comparación, pero fíjese, la comparación va a estar dada por el valor incógnito, o sea, por la entrada al instrumento, pero no con esa señal de referencia total, sino con una parte de esa señal de referencia. Con una parte. Bueno, justamente, ¿qué parte de esa tensión de referencia? Se toma la mitad de esa tensión de referencia. Entonces, fíjense, nosotros lo consideramos a esa señal aplicada o como que está representada en este diagrama en el eje de las ordenadas. Entonces tenemos la tensión de entrada, que sería la amplitud desde el origen hasta el valor que manifestamos como constante y que está representada ahí por esa línea de punto, de trazos. Y la tensión de referencia, pero en relación a la mitad de esa tensión de referencia. Este sería entre el 0 y ese punto que dice BF sobre 2. Hacemos una comparación. Entonces los comparadores o el procesamiento interno de los circuitos electrónicos hacen una comparación entre esos dos valores. ¿Qué ocurre? De esa comparación pueden ocurrir dos casos. En realidad pueden ocurrir tres, pero hay un tercero que nunca se va a dar, o es las probabilidades de que se den prácticamente son nulas, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos que pueden ser dos simplemente las posibilidades. Una, que el valor de la entrada sea mayor que la tensión de referencia B sub E, o que el valor de la tensión de referencia sobre 2 sea mayor que el valor de la entrada. Puede ocurrir cualquiera de las dos cosas. Acá manifestamos en este ejemplo gráfico que se representa en la diapositiva, uno de los casos en que la tensión de referencia sobre 2, la de comparación, es menor al valor de la tensión a medir o la tensión de entrada. Cuando eso ocurre, como el instrumento reconoce esa diferencia, ve esa diferencia, el proceso permite reaccionar o reconocer esa diferencia en menos, o sea que la tensión es menor. ¿Qué es lo que hace el proceso electrónico, ¿no es cierto? Mantiene ese valor. Entonces, cuando es menor, mantiene ese valor y genera como consecuencia de ello a la salida un número 1, o sea, una entrada sí diríamos, ¿no es cierto? O un 1.
esta salida que decimos, estos bits de salida, de alguna manera están relacionados con esa codificación digital que nosotros manifestamos, que se tiene que hacer, ¿no? Bueno, entonces vemos en este primer paso, ¿no es cierto? Al hacer la comparación, ve que es menor, reacciona ante eso y genera un 1. Pero además de generar un 1, mantiene ese valor por ser menor. Lo mantiene y lo deja como acumulado en su memoria, ¿no? O sea, en su memoria electrónica. Bueno, después hace otro paso de comparación. Ese paso de comparación lo hace, pero ya con una tensión que es la mitad de esa mitad que habíamos obtenido antes. O sea, antes habíamos comparado con BF sobre 2, ahora tomamos la mitad de eso. La mitad de eso sería BF sobre 4. Entonces, lo compara. Como lo ha dejado acumulado, y le suma el valor de la nueva comparación que era en relación a BF sobre 4, y de eso pueden llegar a ocurrir también dos cosas, lo mismo que antes, es decir, si es menor el valor, ¿no es cierto?, me generaba un 1 y lo dejaba acumulado, ¿no es cierto? Eso lo mantengamos. Si es mayor, ¿qué es lo que está pasando acá? El valor total, ya, porque es el acumulado de antes más la suma de la nueva comparación, del valor de tensión de la nueva comparación. Entonces, el valor total ese, como en este caso es mayor, fíjese que ya fue contrario a lo anterior. Entonces, en lugar de generar el 1, que lo había hecho cuando era menor, no, ahora genera un 0. Y en ese caso no lo deja acumulado, o sea, vuelve al valor original que teníamos, que el acumulado era B sub F sobre 2. Hace un nuevo proceso de comparación, pero ya la comparación es sumarle a la que teníamos acumulado la mitad de la última que se realizó, o sea, de BF sobre 4, sería BF sobre 8. Entonces, al valor que teníamos antes le suma, fíjense que este paso prácticamente no ha dejado nada en memoria, ¿no es cierto?, salvo el 0, pero no ha dejado nada acumulado, sigue con la acumulación que venía del paso anterior, ¿no es cierto?, por las razones que manifestamos recién. Ahora le sumamos la mitad del último valor de comparación, que era BFS sobre 4, al hacerlo sobre 2, me quedaría B sub FE sobre 8. Le suma al acumulado el B sub F sobre 8 y lo vuelve a comparar. Al compararlo, bueno, va a ocurrir o una cosa o la otra. En este caso, en este ejemplo, vemos que es menor. Entonces, como es menor, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en el primer paso. Es decir, lo deja acumulado y genera un 1 como bit de salida, genera un 1. Vuelve a hacer otro proceso similar al anterior, pero ya tomando la mitad del último que tomó, B sub F sobre 8, sería B sub FE sobre 16. Lo suma al que está acumulado, que ya era el primero, más el tercero. Lo suma y que resulta que también puede ocurrir dos cosas, que sea mayor o que sea menor. En este ejemplo lo hace mayor, por lo tanto eso no lo deja acumulado, ¿no es cierto?, desiste de él, marca un 0 en el bit de salida, en la codificación de salida, y sigue y así sucesivamente. Después le suma al valor que venía acumulado total en memoria, le suma ¿qué cosa? La mitad de la anterior, B sub F sobre 16 sobre 2, quedaría B sub F sobre 32. Le suma. De ahí puede ser mayor o puede ser menor. En este caso es menor, por lo tanto en ese caso lo deja acumulado y agrega un 1 a la codificación. Bueno, y eso lo sigue haciendo en varios pasos sucesivos, por eso el nombre, ¿no es cierto? Acá, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, y puede ser 6, 7, 8, 9, 10 pasos, imaginemos, en 10 pasos, haciendo exactamente lo mismo, reproduciendo lo mismo, ¿qué va a ocurrir? Vamos a alcanzar en definitiva en algún momento aproximarnos, y de ahí el nombre, al valor de la tensión de entrada, o sea, la tensión incógnita que yo quiero medir, que yo estoy pretendiendo medir con el instrumento. Cuando alcanza ese valor, en una serie de pasos,
¿Qué es lo que ha ocurrido en la salida, ¿no es cierto? En la memoria ha quedado acumulado esta codificación. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Bueno, es decir, una serie de números binarios, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esa codificación, ¿qué es lo que hace? A través de un elemento codificador o una etapa codificadora, lo transforma, ¿no es cierto? A través de como si fuera una constante de escala, lo transforma en el valor de la tensión colocada o incorporada al instrumento como valor incógnito y para medirlo, ¿no es cierto? En definitiva, entonces, esta codificación que resultó de las sucesivas comparaciones a través de este conversor analógico digital, el de aproximaciones sucesivas, fue alcanzando hasta llegar el valor, a igualar el valor de la tensión incógnita. Entonces se genera un número codificado en binario que representa a este valor de tensión. Y eso es lo que, digamos, lo manifiesta a través del display que nos da el número, el valor de la medición, y una vez que lo hizo, ¿qué es lo que hace? Resetea todo y vuelve a hacer otra comparación, otro proceso similar para establecer el valor. Estos procesos pueden repetirse, o sea, acuérdense, cada uno de estos rectángulos que tenemos acá son los pasos de las aproximaciones sucesivas, pero a su vez, después todo este proceso se va repitiendo, ¿no es cierto?, en el tiempo, de manera que en un segundo puede haber, imaginemos, 100 procesos de esto, por decir un número, y cada uno de esos procesos va a arrojar un número que en definitiva va a ser el valor de la tensión de entrada. Si esa tensión de entrada no varía, entonces vamos a tener siempre la misma representación numérica en nuestro display. Ese es digamos, el accionar, la forma, el procedimiento en que actúa este conversor analógico digital por aproximaciones sucesivas. La denominación creo que va a ser entendida con sentido común en base al comentario de cómo hace el proceso. Creo que se entiende muy rápidamente, ¿no? Bueno, pasamos a otro de los conversores analógicos digitales que vimos detallado ahí, que era el de doble rampa, conversor de doble rampa. Bueno, ya no tenemos una rampa general, sino dos. De todos modos, las rampas se generan de la misma forma, como vimos, así en un caso muy, bueno, muy básico, rudimentario, puede ser la carga o la descarga de un condensador, ¿no es cierto? Ya lo mencionamos. Pero lo importante es reconocer que, esa forma tecnológica de generar, o técnica de generar una rampa a través de una carga o descarga, y bueno, sería de un condensador, ¿no? Es una forma básica, después en la electrónica se puede generar de muchas otras maneras y rampas perfectas, ¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva, nosotros sabemos que nuestro instrumento está en capacidad de generar esas rampas, que pueden ser dependiente positiva o dependiente negativa. Eso es lo que toma este instrumento y ya trabaja en base a una doble generación de rampas. Una de un pendiente positiva, que la vemos marcada, por ejemplo, con una línea de puntos, y otra dependiente negativa, también con líneas así de trazo, ¿no es cierto? Y que están claramente diferenciadas en el gráfico. Bueno, lo que sí acá es importante comentar lo siguiente, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos una función constante, como la que veíamos, que puede ser la función que representa a la tensión que yo quiero medir, una tensión constante. Ya vimos cómo era antes una tensión constante. Por ejemplo, si volvemos al gráfico anterior, una tensión constante se representa en un diagrama cartesiano, ¿no es cierto?, donde tenemos tiempo y tensión como un valor constante, o sea, permanente. Una tensión continua, decimos, en realidad es constante. El valor se manifiesta con una amplitud constante durante todo el intervalo de tiempo en que está conectado. Bueno, si tenemos un valor constante, entonces imaginamos esa situación. Si nosotros, fíjense, a una función constante, y acá apelo un poquito a las,
a los conocimientos matemáticos que ustedes los tienen y bien aprendidos, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos una función constante, y igual a 4, por ejemplo, por decir una función como la hemos enmarcado así en matemática. Si yo integro, o sea, le aplico la integral a esa función, la integral de 4, ¿a qué va a ser igual? Si ustedes recuerdan, si ustedes hacen memoria, la integral, ¿no es cierto? O sea, una función 4, a ver, empecemos un poquito de lo básico. La función 4, o sea, una función constante, ¿cuál es la variable independiente? Bueno, siempre nuestra variable independiente la hemos enmarcado en análisis matemático con la letra X, ¿no es cierto? Decíamos, supongamos, y igual a f de x, ¿se acuerda? Y igual a, si fuera función lineal iba a ser 4x, pero como es una función constante ahora va a ser igual y igual a 4 simplemente. Bien, fíjese que en la función lineal está 4x y como está, no tiene ningún exponente, en realidad se entiende que es 4 elevado a la primer potencia. 4 por x es x elevado a la primer potencia. Si yo hubiera tenido una función cuadrática, ¿cómo podía haberla establecido? Y igual a 4x al cuadrado. Una función cuadrática es porque el orden, ¿no es cierto?, en que está la variable independiente está elevada al cuadrado. Que puede estar completa, puede tener más términos o no, pero el mayor de ellos es que es cuadrático. Cúbico sería elevado al cúbico y así sucesivamente. Pero bueno, nosotros nos remitimos a la función constante, y igual a 4 decimos. ¿Qué significaría y igual a 4? ¿Está presente la variable independiente ahí? Bueno, si bien no está expresada taxativamente como x, pero sí lo está porque x está elevado a la 0. A la 0, x a la 0. Nosotros sabemos que toda función o todo número elevado a 0 siempre es 1. Entonces, x a la 0 es simplemente 1, que sería, como va multiplicado, ponerlo o no ponerlo es indiferente. Por esa razón se pone con la función constante y igual a 4, simplemente. Pero sí, recordamos, reconocemos que es x a la 0. Está presente la variable independiente. Bueno, cuando yo integro eso, y ahí entonces es donde dejamos para hacer entre paréntesis ese comentario. Cuando yo integro una función de este tipo constante, ¿qué es lo que hace? La integral, al realizar la integral, así por los procesos de integral indefinida, aplico las tablas de integral, ¿no es cierto? Por ejemplo, la función y igual a 4, cuando yo le aplico el proceso de integración, ¿a qué va a ser igual? Y se incrementa la variable independiente en 1. Si está elevado a la 0, se hace 0 más 1. Entonces me va a quedar igual a 4x elevado a la primera. Espero que eso lo recuerden, lo entiendan, lo hayan asimilado bien lo hayan asimilado bien desde análisis matemático 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Y si lo recuerdan, entonces ese proceso, cuando nosotros establecemos o hacemos un proceso de integración, lo que estamos haciendo es incrementando a la función en un orden. Si es de 0, se va a ir a 1, si es de 1, se va a ir a 2, si es de 2, se va a ir a 3 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Recuerdan también que aparecen las integrales, las constantes de integración, y que eso por condiciones iniciales o por condiciones de contorno nosotros las valorizamos. Bueno, pero acá no hacemos ese tratamiento, simplemente manifestamos que se incrementa en un orden. Perfecto. Entonces, yo tengo una función constante, cuando la integro se transforma en una función de primer orden. Perfecto. ¿Cómo se representa? Una constante en una línea horizontal, una función de primer orden que es una recta con una determinada pendiente, ¿verdad? En este caso va a estar dada por el orden de la variable independiente, ¿no es cierto? En este caso, 1. Entonces, esa recta, ¿qué quiere decir? ¿Para qué todo esto? Para decir que cuando yo tengo un valor constante y le aplico una integración, se convierte en una rampa. Bueno, de alguna manera, ese es el proceso que realiza este instrumento. Fíjese que yo le aplico una tensión constante cualquiera,
por ejemplo, una tensión B sub 1, una tensión B sub 1 que es la incógnita, la que yo quiero medir. Cuando yo lo aplico eso a un proceso de integración, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, en base a lo que dijimos, se va a transformar en una recta con una determinada pendiente. Por ejemplo, la que tenemos acá representada en este dibujo con línea completa, ¿no es cierto? Se representaría, o mejor dicho, se transforma en una recta con una determinada pendiente. ¿Eso por qué? Porque integré una función de valor 1, una función constante de valor 1. Bueno, en un determinado tiempo, transcurrido un determinado tiempo, que lo caracterizo con T, un periodo, resulta de que esa función alcanzó un valor tal como el que marcamos en el gráfico, ahí, ¿no es cierto? Bueno, eso es consecuencia de qué, repito, de que yo integré una función constante, se generó esta pendiente y alcanzó este valor. En ese periodo se alcanzó ese valor. En ese momento lo que hace todo el procesamiento interior del instrumento descarga, acordémonos que cómo se generaba esto, como la descarga de un condensador, como la carga de un condensador, perdón. Ahí realiza un proceso de descarga, o sea, el proceso contrario, a través de una resistencia de descarga, o sea, con una pendiente constante, una determinada pendiente, produce un proceso de descarga. Fíjense en qué es lo que hace eso, ¿no es cierto? Comienza a descender esa rampa decreciente hasta interceptar el eje de las abscisas en un punto tal como el que estamos marcando ahí. Ahí se genera otro tiempo o reconoce otro tiempo que es del instante en que se produce la descarga hasta el instante que intercepta el eje de las abscisas. Acá lo único que sí les pido disculpas, porque el periodo T1 yo en el gráfico lo marqué, ¿no es cierto?, en forma diferente, ¿no es cierto? Debería haber sido, o sea, la flechita debería haber estado colocada a la altura que normalmente intercepta la rampa decreciente al eje de las abscisas. Debería haber estado así. Pero bueno, se genera ese tiempo T sub 1. Bien. Y ahí lo que hace este contador de doble rampa es exactamente lo mismo que hizo el contador de rampa simple. Es decir, reconoce este periodo, en este periodo T sub 1, reconoce o más bien abre una compuerta que deja pasar una cierta cantidad de pulsos, el contador los cuenta y a través de un codificador binario los establece como un número binario que transformado en el display se establecen o se marcan o se indican como el valor correspondiente a ¿qué? A la tensión B sub 1 que yo le puse a la entrada del instrumento. Entonces, todo eso en base a ¿qué? A que se generó ese periodo T sub 1, repito que acá lo marqué mal, estaría un poquito antes de esta flecha, coincidiendo con la intersección, y se genera ese tiempo T1, que es el que me permite el pasaje de los pulsos que van a ser contados. Ahora, fíjense qué es lo que ocurriría si la tensión hubiese sido mayor. En vez de B sub 1 hubiese tenido una tensión B sub 2, que es mayor que esta B sub 1. Si hubiese tenido una tensión mayor, en el mismo periodo que considero, ¿no es cierto?, porque eso se queda estandarizado y definido por el instrumento o por el proceso, si la tensión hubiese sido mayor, ¿no es cierto?, al generar o al producir la integración, ¿no es cierto?, en vez de 4 hubiera tenido 6, supongamos, ¿no es cierto? Al producir la integración, ¿qué es lo que pasaría? El 6, al integrar la función i igual a 6, nos quedaría la función 6x, antes era 4x. ¿En qué difiere eso? También vimos por la variable elevado a la primer potencia, es una función lineal, y por el 6 es la pendiente, ¿no es cierto?, de esa recta. Entonces vemos que se genera una recta con pendiente mayor que la que teníamos en el primer caso que se manifestó en el ejemplo, ¿no es cierto?, en el ejemplo gráfico que vimos. Entonces se va a generar una pendiente mayor, por ejemplo, como la que está marcada con líneas de trazo en el dibujo, ¿no es cierto? Bueno,
al tiempo o al periodo, ¿no es cierto?, es estandarizado por el instrumento, se va a generar a su vez el condensador, podríamos decir que alcanza o que se carga una tensión mayor. Luego se produce la descarga con la misma pendiente que se tuvo antes, o sea, estas dos líneas son paralelas. Es decir, eso lo generamos o eso lo producimos descargando el condensador sobre un mismo valor de resistencia. Entonces se genera esa descarga que a un determinado tiempo, que acá lo llamo T sub 2, se intercepta con el eje de las abscisas. Fíjense en que el periodo T sub 2 que se ha generado ahora es mayor que el T sub 1 que tenía antes, ¿no es cierto? Es mayor. Es decir, que es mayor el tiempo que va a permitir el pasaje de impulsos, ¿no es cierto?, a través de una compuerta, va a contar una mayor cantidad de impulsos, va a registrar en una codificación un número binario que representa mayor numeración o mayor valoración y que es la correspondiente a la incógnita B sub 2 que nosotros le hemos aplicado como una tensión incógnita o como una tensión a medir al instrumento a la entrada. Bueno, si nosotros analizamos el proceso en una situación diferente a esta, por ejemplo, una tensión menor, ¿qué es lo que va a pasar? Y vamos a tener, al realizar la integración, vamos a tener una recta de menor pendiente, se va a interceptar un valor anterior, o sea, menor en el tiempo estandarizado T, y de ahí, ¿no es cierto?, al producir la descarga va a generar un periodo mucho menor que los dos casos anteriores. Es decir, sería la tercera variante o tercera posibilidad que podemos tener. En definitiva, lo que estoy haciendo es utilizando un sistema de integración, de un procesamiento integral, que es porque se realiza a través de la integración, digamos que matemáticamente sería correspondiente a realizar una integración matemática, ¿no es cierto? Lo transformo en un periodo y ese periodo puede ser menor o mayor, ¿no es cierto? Y que me permite menor o mayor paso de impulso a través de la compuerta, ¿no es cierto? El mayor tiempo están las compuertas abiertas o menor tiempo están, y por lo tanto ese proceso hace que cuente el contador menor o mayores valores y son los que va a expresar a través de su display después de la actuación de esos elementos de codificación binaria, por supuesto. Ese es el procesamiento que realiza el instrumento doble rampa para convertir una tensión continua, por ejemplo, en una tensión discreta o digital, o sea, una señal discreta o una señal digital. Bueno, tenemos eso. Vamos a un tercero. Fíjense que acá, que sí es importante destacar porque nos interesa para algunos de los procedimientos siguientes, el caso de la generación de una rampa a través de un proceso de integración numérica, ¿no es cierto?, de una señal constante. Bueno, y ahí sí viene el conversor voltaje-frecuencia, es decir, convierte un voltaje, o sea, una tensión o una diferencia de potencial en una señal de diferentes frecuencias según sea la amplitud de este voltaje. Esa es digamos, ese es el espíritu, ¿no es cierto?, del procesamiento de este conversor analógico digital. Y utilizamos los conceptos que hemos visto antes, ¿no es cierto? ¿En relación a qué? Ahora lo que hacemos es, de vuelta como antes, producir, cuando tenemos una tensión constante, producimos con ello una integración. Esa integración que me arrojaba, ya sabemos, me arroja una pendiente, que puede ser creciente o decreciente en cómo yo considere la polaridad de los dos bornes, ¿no es cierto?, donde se aplica ese generador de pendiente, ¿no es cierto? Es decir, si lo miramos desde uno mayor a uno menor, ¿no es cierto?, vamos a decir, bueno, vamos a tener una pendiente creciente, pero si lo calificamos desde el menor hacia el mayor, vamos a tener una pendiente decreciente. Es decir, es indistinto, ¿no es cierto?, en función de cómo se conecta que se da la situación. Pero entonces nosotros imaginemos ahora que tenemos una tensión aplicada al instrumento, sobre esa tensión producimos una integración, se generaba una pendiente, o sea, una recta con una determinada pendiente.
recordamos bien, esa pendiente estaba manifestada por la amplitud de la tensión aplicada. Supongamos que esa pendiente sea la que yo tengo dibujada y que estoy señalando ahí con líneas completas. Línea completa. Resulta que esa pendiente, a esa recta generada con una determinada pendiente, o esa rampa, en definitiva no es otra cosa que eso, la comparo con una tensión de referencia, ¿ah? Con un valor de tensión, que no es la tensión incógnita, una tensión de referencia que el mismo instrumento me determina. La comparo con esa. Cuando, cuando la, cuando la tensión, a ver, esperen un segundito, me están llamando por teléfono, les pido disculpas un segundo, por favor. Bien, bien. Bueno, ahí me conecto nuevamente, ¿me escuchan ahí? Sí, Sí, sí. profe, se lo escucha bien. Bueno, muy bien, entonces ya vamos a, terminamos este de voltaje frecuencia y hay uno más que flash y bueno, ya terminamos la clase, porque de paso yo estoy seguro que ustedes hoy, como juega Argentina, están deseosos de ponerse a estudiar el apunte de mediciones eléctricas, así que vamos a cortar la clase antes para que ustedes puedan hacer el estudio pormenorizado del apunte. Bien, terminamos esto y ya, este conversor voltaje-frecuencia y el otro, que el flash, que es el último, y ya terminamos la clase. Bueno, estábamos en que nosotros generábamos con la pendiente, al compararlo con una tensión de referencia, un punto. Acá hay una intersección. El instrumento reconoce a través de los circuitos de procesamiento, reconoce ese punto de intersección y genera un pulso. Un pulso. A partir de ahí los circuitos generan un pulso como el que vemos dibujado. Perfecto. Vuelve a producir, resetea, o sea, cae a cero, vuelve a producir, o sea, hace una nueva comparación, hace mejor dicho, un nuevo proceso de integración, genera la rampa, la intersección con la tensión de referencia, ¿no es cierto? En el instante de intersección vuelve a generar otro pulso y así sucesivamente en forma permanente, ¿no es cierto? Mientras esté conectado ese valor de tensión aplicado. Bien.
Después, ¿qué pasa? Reconoce en un determinado periodo, establece un periodo que lo estandariza él y cuenta la cantidad de pulsos y ese lo manifiesta como el valor de la tensión analógica aplicada al instrumento. Fíjense si la tensión hubiese sido mayor, hagamos esa comparación porque esa es la que está establecida en el gráfico. Si la tensión que yo le aplico al instrumento hubiera sido mayor, me va a generar una pendiente mayor, que en este caso sería una pendiente mayor, pero decreciente, ¿no es cierto? Porque toma la forma decreciente. Entonces, antes se va a como que tiene un crecimiento más rápido, antes se va a un instante antes que la primera que analizamos, se va a generar esa intersección y va a generar un pulso. Y eso va a producido sucesivamente, o sea, en forma recurrente, va a generar pulsos, pero fíjense en que están más, pulsos de menor periodo, que están más juntos uno con otro. Si nosotros lo diríamos desde un punto de vista de las señales electrónicas, diríamos que estos pulsos tienen mayor frecuencia, los generados en segundo instante, que tienen mayor frecuencia que los generados en el instante. ¿Por qué? Bueno, porque el periodo es menor. Bueno, es muy lógica, ¿no es cierto? Esa las reconocemos cuando analizamos los conceptos de frecuencia y periodo. Entonces, fíjense en que lo que ha hecho este conversor es transformar una tensión, una diferencia de potencial positiva o constante, diríamos, en una señal de una determinada frecuencia o en señal de impulsos, pero con diferentes frecuencias, según sea la amplitud de la señal que yo le he aplicado. Entonces, eso lo reconoce el instrumento, lo cuenta, ¿no es cierto? Cuenta, los codifica y los establece en su display. En su display. Bueno, entonces esa es la forma en que y lo representa en forma numérica, por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, y el último, a ver, perdón, y el último, el paralelo, ¿cuál es? El paralelo, ¿no es cierto?, es un conversor analógico digital que consta de un divisor resistivo. Usted conoce, eso funciona como si fuera un autotransformador, pero en este caso con diferentes resistencias. Y se toma la tensión en distintos puntos de esa señal. Ahí se aplica una tensión de referencia simplemente. Y en otro punto de conexión se aplica la tensión de entrada o la tensión incógnita que yo quiero medir, ¿no es cierto? La B sub X, le decíamos. Cada una de esas se aplica a conversores, a procesadores, ¿no es cierto? Como conversores, o comparadores, perdón, a estos comparadores que pueden ser en una determinada cantidad. Acá en el ejemplo que se ven 7 comparadores, ¿no es cierto? Por lo tanto, necesitamos 8 resistencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistencias. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a actuar de la misma forma que ya sabíamos. Si la tensión es la tensión incluida en el instrumento, o mejor dicho, para medir, es mayor que la tensión de referencia, fíjense que en cada una de las patas inversoras, nosotros tenemos tensiones sucesivamente menores, ¿no es cierto?, conectadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la tensión de referencia sea mayor que la tensión incógnita, entonces ese comparador no va a funcionar, no va a producir una salida. Pero va a llegar un momento, imaginemos en el comparador 5, por tomar un ejemplo, que la tensión del que le aplicamos al instrumento es mayor que la tensión de referencia, esa sí va a producir una salida. ¿Qué quiere decir? Que entonces van a estar activados la salida que tienen los conversores. Por ejemplo, 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Eso me va a generar un código, porque los anteriores van a ser 0, 0, 1, 1, 1 y así sucesivamente. ¿No es cierto? Los códigos que van a ingresar a este codificador, procesa esa señal, establece una salida, un número binario, que va a ser el que produce justamente como consecuencia de la comparación. Ese número binario se lleva a través de un decodificador al display del instrumento y me lo establece como en el valor correspondiente a la entrada. Bueno, entonces este es el elemento o el dispositivo que hace la comparación de paralelo. También se llama flash, ¿no es cierto? Es otra denominación que tiene. Fíjense, de última en general, como para cerrar ya,
los comparadores podemos clasificarlo en no integradores, en integradores o otra categoría que es de flash o paralelo. Fíjese, los no integradores son el de aproximaciones sucesivas, pero no se produce una integración, se produce una comparación nada más. Los integradores son el rampa que hemos visto porque dijimos que actuamos siempre sobre una rampa, acá sobre dos rampas, de doble rampa, y el de voltaje de frecuencia también actuamos sobre rampa. Y todo eso se producía como consecuencia de haber actuado sobre un circuito procesador con un procedimiento de integración. Y bueno, y en base a eso, los fabricantes de los instrumentos adoptan uno u otro según cómo sea el instrumento que pretendan diseñar. Por ejemplo, fíjense en el comentario que tenemos acá. Los flash son los más rápidos, este que vimos al último son los más rápidos, pero no tienen mucha resolución. Para tener una gran resolución necesitan una gran cantidad de comparadores y eso encarece el instrumento. Los integradores, los que tenemos acá manifestados en segundo lugar, son más lentos, ¿no es cierto? Porque necesitan el proceso de carga y descarga sucesiva, son más lentos, pero tienen muchísima resolución. Esa es la ventaja que tiene. Y bueno, y los no integradores, ¿no es cierto? Eso de alguna manera tiene una situación crítica que de alguna manera cumple casi con dos posibilidades en forma bastante importante. Tienen alta velocidad, o sea, respuesta rápida, tienen alta resolución y amplio rango, y nada más que lo único que son un poquito más complejos de realizar. Bueno, en función de cómo quieren que sea su instrumento, el fabricante adopta una u otra manera. Cuando nosotros veamos este tema, no lo vemos desde un punto de vista circuital, no analizamos ningún circuito, simplemente estamos analizando un proceso de funcionamiento. Ustedes léanlo con ese criterio y con ese criterio traten de interpretarlo, y eso es lo único que simplemente necesitamos como para entender o completar el entendimiento del instrumento digital. Bueno, jóvenes, con esto terminaríamos la clase. A ver, como siempre lo hacemos, preguntamos si hay algo que quieran comentar, que quieran preguntar, pero sí en la unidad temática 4, fíjense, tenemos los instrumentos electrónicos para medición de tensión y corriente. Nosotros ya habíamos analizado un poco esto, es lo que ustedes tienen, lo que van a disponer, lo que disponen para el estudio. Habíamos visto todo lo que es la parte de los displays, de la unidad de despliegue, ¿no es cierto? El diagrama de bloques tomado de una forma o tomado de otra, y bueno, y finalmente llegamos a los convertidores, de rampa escalera, de rampa doble, de aproximaciones sucesivas. Fíjense que ahí se agrega una forma procesal de realizar a través de diagrama de bloque. No sé, normalmente como ustedes no son electrónicos, no están interesados en cómo está constituido el instrumento, más que entender su funcionamiento en una forma muy general, entonces no es exigencia esto, pero simplemente está manifestado como para que entender el proceso. Bueno, lo más importante entonces es reconocer cómo alcanzan cada una de las valoraciones los distintos instrumentos, ¿no es cierto? O sea, los distintos procesadores, conversores analógico-digital. Acá tenemos el voltaje frecuencia y el flash o el paralelo, que es el último que vimos. Nos quedaría un último temita, que eso ya lo vamos a ver en la clase que viene, ahí vamos a terminar, que es la especificación de los instrumentos digitales, que son las partes importantes a reconocer, a especificar, por si nos toca comprar un instrumento, si nos toca actuar y seleccionar instrumentos con ellos. Muy bien, jóvenes. Terminamos la clase ahí. Espero. Muy bien. Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran consultar, y si no, cuando hagan lectura de la bibliografía, estamos a disposición para lo que necesiten. Muy bien. No hay nada que preguntar. Entonces, finalizamos la clase. Muy bien. Listo, profe. Nos vemos. Que anden muy bien. Bueno, Que tengan nos vemos, buen profe. día. Estoy seguro que ahora se van a ir a poner a estudiar el apunte de mediciones eléctricas. Ni creo que se van a poner a ver el partido de Argentina. La verdad que eso no se me cruzó por la mente. Felicidad, que anden bien. Profe, disculpe. Chao, profe. Sí, señor.
Yo tengo una consulta sobre el parcial, Sí. sobre el teórico. ¿Tiene recuperatorio o no? Sí, bueno, los que no hayan aprobado, vamos a hacer una instancia de recuperación, por supuesto, es reglamentario. Pero no hay fecha definida todavía. No, yo en la fecha le podría decir mañana, pero bueno, Oh. no sé si ustedes están disponibles, ¿no es cierto? Por eso yo más bien siempre me inclino a que ustedes generen la mejor fecha, la más adecuada para que le den los tiempos de estudio y para que no, digamos, cree inconveniente con otras materias. Hay 2 personas que quedaron sin rendir, ¿no es cierto? Creo que Mariela Carrizo era una de ellas. O 2 o 3, o puede haber más, y los que no han podido aprobar. Entonces, pónganse de acuerdo entre ustedes y bueno, y generemos la fecha. Yo no tengo mayores problemas, incluso conocen los días que son más convenientes para mí, los miércoles y los viernes, los miércoles y los viernes, por la tarde, a la noche. Y si no, bueno, podría ser inclusive hasta el próximo martes después de esta materia, si es que no tienen alguna otra materia. Eso ya los dejo en libertad para que ustedes analicen cuál es lo más conveniente para ustedes. ¿Sí? Me lo avisan por el grupo de WhatsApp. ¿Les parece? Bien, profe. Está bien. Bueno, muy bien. Listo, entonces, pónganse de acuerdo ustedes y me avisan, simplemente. Y buenas noches. Que anden bien. ¿O hay alguna otra consulta? Perdón. ¿Hay alguna otra consulta? No. No, parece que no. Bueno, está bien. Pensé que había escuchado a alguien que preguntaba algo. Bueno, listo entonces. Al pelo, que anden muy bien. Buenas noches. Chao, profe, que ande bien. Buenas noches. Igualmente ustedes disfruten de la familia y cuídense mucho.